Muchas gracias. Pues entrando en materia, voy a hacer una presentación general de los principales puntos de las normas en las cuales se está proponiendo hacer algunos cambios, algunos de ellos muy significativos, otros no tanto. Entonces, mi presentación va a ser general, porque sobre cada punto importante tendremos participaciones de los demás miembros de la siguiente, por favor. Aquí. Correcto. Bueno, no quiero entrar en la historia del reglamento, pero aquí está en esta lámina, y efectivamente ya han pasado 10 años desde la última versión, que es de octubre de 2004. Tradicionalmente los sismos son los que han empujado a actualizar la normatividad, y en este caso pues afortunadamente no hemos tenido un evento que haya provocado esto, ¿no? La normatividad o normativa vigente pues es por una parte el reglamento de construcciones para el Distrito Federal y las normas técnicas para diseño y construcción de cimentaciones, ambos de 2004. Actualmente se están revisando exclusivamente las normas técnicas. En el reglamento la parte relevante está en el título sexto, y las normas técnicas complementarias son las que fueron publicadas en 2004 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Entonces, desde hace casi 2 años, el grupo que está integrado aquí, se señala aquí, se ha dedicado a revisar con cuidado los diferentes temas que se tratan en las normas, y quiero aprovechar para agradecer la colaboración de todos los que fueron voluntarios para esta tarea. Algunos de ellos participan en esas normas, por cierto, desde hace muchos años, bajo la guía del Dr. Reséndiz. Entonces, el índice actual de las normas realmente no va a cambiar, es decir, que tenemos consideraciones generales, investigación del subsuelo, parte muy importante, verificación de la seguridad de las cimentaciones, diseño estructural de la cimentación, análisis y diseño de excavaciones, muros de contención, procedimiento constructivo, observación del comportamiento de la cimentación, cimentaciones abandonadas, cimentaciones sobre rellenos, recimentaciones y memoria de diseño. Entonces, estoy señalando en rojo los temas en los cuales sí hay cambios importantes, en particular en la investigación del subsuelo. La investigación del subsuelo, el marco de referencia, como ustedes saben, es la zonificación del Distrito Federal, que de hecho fácilmente se puede extender al Estado de México, incluyendo a la zona norte, cerca de Zumpango, Xaltocán, San Cristóbal, etc. Pero actualmente el mapa que aparece en el reglamento se limita al Distrito Federal y a parte del lago de Texcoco y del lago de Chalco. De eso nos hablará, de la actualización de estas fronteras entre 3 zonas, la lacustre, nos hablará el maestro Moisés Juárez Camarena. Para la exploración, un cambio importante es que se da un énfasis mucho mayor en el uso de las pruebas de campo, pruebas tradicionales como la penetración estándar, el cono, el presiómetro, el dilatómetro, pero también dispositivos más recientes como el ficómetro, la veleta, que ha caído un poco en desuso, pero que se está pretendiendo volver a usar, y pruebas para determinación de las propiedades dinámicas de los suelos, como la sonda suspendida y los ensayos de pozos. De esto nos hablará el doctor Luis García Ramos. En cuanto al hundimiento regional, que es parte de la investigación, siempre es necesario, por lo menos en la sonda lacustre, tener datos en cuanto a la velocidad de hundimiento. El nuevo reglamento recuerda que la responsabilidad de proporcionar esta información cae en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y en la Comisión Nacional del Agua. Actualmente se está haciendo un esfuerzo para que esta información se concentre en un sistema que se llama el Sistema de Monitoreo de Hundimientos,
donde participan todas esas instituciones y la universidad. Y pronto pensamos poder tener una página web en la cual se podrán consultar los datos más recientes relativos al hundimiento de la Ciudad de México y también a las condiciones piezométricas. Dentro de la verificación de la seguridad de las cimentaciones, con la gran variedad que tenemos de tipos de cimentaciones en la Ciudad de México, actualmente, en la nueva versión se propone un cambio bastante radical, por lo menos en la filosofía. Es decir, que si bien la revisión de la seguridad se tiene que hacer de la misma forma que la versión anterior, es decir, comparando las cargas multiplicadas por su factor de carga con una resistencia que incluya un factor de resistencia, para obtener el segundo miembro de esta desigualdad, reconocemos que ha habido una evolución importante. Tradicionalmente los métodos analíticos dominaban las metodologías que se usan para estimar la resistencia. O sea, tradicionalmente se usaban fórmulas tipo Terzaghi, etcétera, para calcular la capacidad de carga. Esto sigue siendo cierto, los métodos analíticos tienen un gran valor pedagógico, pero si las normas quieren apegarse más a lo que es la práctica real actualmente en la ingeniería práctica, debemos reconocer que también hay muchos métodos basados en pruebas de campo. Es decir, que mediante pruebas de campo, para muchos dispositivos es posible pasar directamente de los resultados de las pruebas o bien a los parámetros del suelo para usar el método analítico, o bien directamente inclusive para obtener una capacidad de carga, una resistencia o una deformabilidad. También existen otros métodos que se están usando en paralelo con métodos de análisis límite. Cada vez más toman importancia los métodos de modelación numérica. Usar el método elemento finito para diseño ya es una práctica común y por cierto que tiene grandes ventajas para poder tomar en cuenta irregularidades geométricas, heterogeneidades de los materiales, etc. Las pruebas de carga en el campo, y también debemos reconocer, cosa que no estaba tan clara en la versión anterior, que es de mucha relevancia la experiencia local. Es decir, que la experiencia local, si bien no puede ser la única base para un diseño, sí constantemente debe ser una referencia para comparar los resultados de las estimaciones que uno puede realizar con lo que tradicionalmente se ha hecho, ¿no? Y entonces, si existe una diferencia demasiado grande entre una estimación y lo que es la experiencia local, se recomienda justificarlo ampliamente. Entonces, en cimentaciones superficiales, pues tenemos ilustración de este nuevo enfoque, el enfoque analítico, que no ha cambiado en forma importante, incluyendo en condiciones sísmicas. El uso de pruebas de campo, entonces con esas dos alternativas de determinar los parámetros aprovechables para el enfoque analítico o estimación directa de la resistencia. Los métodos de análisis límite que se prestan en casos de geometría, por ejemplo, cimentaciones en taludes, etc. La modelación numérica, un papel que hay que reconocer cada vez más importante del método del elemento finito o métodos similares. Y dentro de esta posibilidad de usar el método elemento finito, el reglamento se aleja un poquito de lo que existe en los programas comerciales. En los programas comerciales se usa el método de reducción de los parámetros de resistencia, es decir, que se realiza una estimación bajando tanto la cohesión como la fricción, en su caso, hasta llegar a provocar la falla, ¿no? Esto no es muy satisfactorio porque nos conduce a considerar que la incertidumbre sobre la cohesión es la misma que la incertidumbre que existe sobre la fricción o la tangente del ángulo de fricción, y eso obviamente no es satisfactorio. Como alternativa, las normas van a plantear la simulación de pruebas de carga para llegar, mediante el elemento finito, para llegar a la resistencia. En el caso de cimentaciones con pilas hay un cambio también
importante, creo que eso lo van a comentar los colegas. Ya no se distingue con tanta claridad lo que son pilotes de punta y los pilotes de fricción, porque hay muchos pilotes, por ejemplo en la zona de lomas, que más que por punta, a pesar de que se diseñan frecuentemente así, trabajan por fricción. Entonces esto es una revisión de enfoque. Pero en el caso de las inmediaciones piloteadas también vamos a tener entonces esta multiplicidad de metodologías, y la recomendación es que se use por una, pero de preferencia varias de esas metodologías para llegar a una evaluación razonable. Entonces de esto nos hablará el doctor Manuel Mendoza. Nuevamente tenemos pruebas de campo, modelación numérica, pruebas de carga y faltaría la experiencia local. En el caso de pilotes que no se apoyan en el estrato resistente, las normas introducen un cambio importante en la forma de considerar la fricción negativa. La fricción negativa en pilotes, que es un tema que siempre ha sido un poco tema de discusión. Creo que los trabajos que se han realizado recientemente permiten llegar a la conclusión de que la fricción negativa es en realidad una acción que no reduce la resistencia de estratos de apoyo por desconfinamiento, tampoco afecta la capacidad de carga, pero sí debe tomarse en cuenta en el diseño estructural de pilotes. Es un tema un poco complejo, por eso le dimos 20 minutos aquí al doctor Juan Félix Rodríguez para que nos hable de la fricción negativa. Y finalmente, en procedimiento constructivo también se han introducido algunos cambios, y de esto nos va a hablar el maestro Walter Paniagua Zavala. Con eso termino entonces este panorama. Vemos que sí hay un cambio fundamental en la revisión de la seguridad y en algunos usos específicos, incluyendo la capacidad de carga de pilotes y la fricción negativa, así como los procedimientos constructivos. Entonces,